Era muy el educado. secretario, Era, Prabhu Vaishnava. era lo que dicen un cachaco. No, él era el secretario del presidente de la República, el traductor oficial del presidente de la República en la época de Belisario Betancur. De Belisario de Tancú, sí, bueno, sí, sí, sí. Claro, era una personalidad. Claro. Y bueno, así, o sea, ahorita amplias un poquito tu mayor, que voy a contar así solamente eh, algo que pasó pues fuerte con él fue que él se fue a la India con Gurudeva y en cierta manera él tuvo una descompensación de los aires vitales, algo así. Él pues se enloqueció un poco, ¿no? ¿Sabe qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Cuéntanos. Él vivió en Brasil mucho tiempo y allí practicó vudú Ok. durante mucho tiempo y cuando se retiró, ya sabe quién lo ataca, ¿no? Pero fantasmas. Claro. En Bogotá lo atacaron durísimo y en Francia le estuve en París y también y en la India lo mismo. Sí, ese fue el problema con... Entonces él está vivo todavía. Tú tienes el Sí, sí, teléfono, sí. sería lindo llamarlo. No, yo no tengo el número de él porque como te digo, perdí celular y se me perdieron los contactos, se me reseteó una vez, pero lo podemos averiguar en Bogotá, claro. En cierta manera él era mayor que nosotros. Él era mayor, ¿cierto? Él era una persona mayor en relación con Mm, nosotros. Pues yo creo que era de mi edad. Sí, ok, sí, yo pues sí era mayor que sí. Ok. O sea que debe tener, puede ser 70 y algo ahorita. Más o Sí, menos. 70, 70 y algo. Sí, 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 damos algunos de boticos. Mi mamá me dijo, ¿puedes hablar un poquito más del Prabhu, más al detalle, si estaba amable? bueno, sí, en realidad, todo muy culto, muy educado, una bondad, pero sí, o sea, pues imagínate, para ser el secretario traductor del presidente de la República, no era una persona así ordinaria, ¿no? Y era de familia aristocrática en Bogotá, sí, y una dedicación, El mejor pro dicho, gorrito que tendrá. ah, Que tú verás. ¿cómo? El pro gorrita, ¿y cuántos años tendrá? Yo tengo Para 70. Tiene sus 70 y pucha, 60 y 70 en este cuerpo, ¿no? Yo soy el alma eterna. ¿Y qué, Prabhu? No, pues que en realidad pues, éramos muy amigos porque la verdad él era una persona que a mí me inspiraba muchísimo por su cultura, su educación, su humildad. Sí, era un Vaishnava y la forma como él trataba a todo el mundo con un respeto. Yo pienso que en él se podía ver la personificación, digamos, en un porcentaje muy alto de la humildad, porque él trataba a todo el mundo con un respeto, pero Era muy dulce, claro, indudablemente, sí. sí, sí, claro. Eso era admirable y su dedicación también a su servicio, porque él era el traductor de libros de la misión en una época, pues él vivía ocupadísimo y administró en un tiempo la editorial. Cuando empezó el templo de Gornita y en Bogotá, él era el coordinador, el director de ese templo y con el Prabhu Quesava fueron los que en cierta manera iniciaron la editorial Vaishnava. Empezaron a imprimir los folletos de aquel entonces, folletos del sexo ilícito, el del aborto, el de yoga y droga, todos esos folletos. Ellos ayudaron mucho para la impresión de estos folletos. Pero, Y esos folletos, eso, bueno, ahí podemos ampliar un poquito el sentido de que cuando hubo la división, pues cortaron todos los libros, cortaron no nos volvieron a mandar libros de ISKCON, del GBC, del no, BBT, perdón. Y entonces nos tocó publicar que fue vegetarianismo, ¿no? El el primero fue primero fue el del, ¿cómo? sí, el primero fue el del vegetarianismo, correcto. Vegetarianismo. El otro fue,
Yoga versus droga, Ajá, sexo ilícito, que era uno como rojo. sí, correcto. ¿Cuál era el otro? El Eh, aborto. el No al aborto. aborto. Ese del aborto fue una bomba porque precisamente en esa época se estaba legislando en Colombia, se estaba legislando acerca de aprobar el aborto. Más o menos era en esa época, ¿cierto? Sí, Y ese libro del aborto distribuido era fuerte, pues era un tema muy fuerte. Y indudablemente, personalmente, cuando yo distribuía ese libro, y nosotros decíamos un mantra pesado, porque el mantra era acerca de cómo mataban los hijos o sea, cómo se mataban los hijos en el vientre, éramos muy gráficos, decir lo que era con una máquina y esto, y en cierta manera yo podía percibir en mujeres que seguro habían abortado, se les veía un horror en la cara, ponían una cara de descomposición. Era un poco, era muy era complicado, ¿no? Era muy fuerte ese tema. De todas maneras, nosotros, pues, precisamente se creó eso del aborto, fue precisamente porque en ese tiempo se estaba legislando en el Congreso de la República para hacer el aborto legal. Y entonces era pesado, pero había y eso, entonces, como dice para Manza Mará le puso el nombre, Lincoln a Calpe, sí, tenía nombre, tenía nombre sí. extranjero, Lincoln a Calpe, ¿no? Era que llamaba, sí, sí, señor. Se llamó, sí, no me acuerdo, sí, Edwin, Edwin Edwin, Lincona Edwin, Calpe, exacto, Edwin Licona Calpe, sí. Edwin Lincona Calpe, sí. Personalmente él conmigo también me trataba con mucho cariño, era muy dulce, él me decía que se inspiraba conmigo. Sí, no, no, es que él era un amigo de todo Sí, el mundo, pero una era muy lindo, era dulce acordarnos de de esos amistad, tiempos. de dulzura, de Con bondad. sus gafas, se ponía una chala gris, andaba con una chalita bien gris, era muy suave, realmente da alegría. Yoga versus ocultismo. Yoga versus ocultismo era el otro libro también, ¿no? Ah, sí. Eran temas pesados porque, No, y el último, ¿cuál fue el predicciones para último? la era actual. Esa no la, ese no, bueno, sí, ok. Sí, yo me vine en el 87, ya no alcancé a ver ese. Pero, por ejemplo, el sexo ilícito era pesado predicar acerca de eso. El aborto era pesado. Yoga versus droga era pesado. Ese yoga versus ocultismo, eh, recuerdo que los gnósticos nos escribieron una carta pública, ¿no? Creo que hasta en un Ah, periódico publicaron una carta pública eh, defendiéndose de que había algo ahí en contra de ellos, algo acerca de las ranas. ¿Te acuerdas? sí, sí, claro. No, no Era era contra, fácil. ¿cómo? Y no era fácil la predica en ese tiempo, era duro, pero que siempre aparecían opositores, gente que se tocaba. Claro, indudablemente. Contra el aborto también hubo oposición, contra la droga hubo oposición. Me hace acordar mucho, nosotros llegamos con esos a Nueva York, con Giri, vendiendo ese libro Yoga versus Yoga. Durán nos trajo algunos folletos y nosotros nos fuimos para un barrio de colombianos y nos estábamos distribuyendo esos libros, Yoga versus Droga, cuando nos aparecieron dos tipos y nos dicen, pero ¿qué? Nos quieren dañar el negocio. Aquí es donde, esta zona es donde se vende la droga. No nos vengan a dañar el negocio, tocará darles plomo. Nosotros con el guiris que, pues nosotros no sabíamos qué sitio, o sea, nosotros estábamos caminando por las calles en un barrio, eso se llama Jason High en Nueva York. Y nosotros, pues como hablaban español, yo no hablábamos mucho inglés en esa época, apenas estábamos recién llegados. Pero estábamos distribuyendo ese libro, Yoga versus Droga, y nos amenazaron. Si se van de aquí o nos quebramos de una. Y- No era pero fácil, no, que no era fácil en ciertos aspectos. no, de todas maneras, en Colombia eran neta los buses. En esa época en Colombia eran neta los buses. Realmente uno se iba a la décima con Jiménez, por ejemplo. Todo el centro, hasta la 26, eso eran buses y buses y buses. Y uno podía subir en cualquier bus, ¿cierto? Sí, claro.
A mí me gustaba mucho la zona del centro para los buses, porque no había escasez de buses y uno podía escoger el bus que quería, ¿no? Porque la mente era pesada. Uno cuando ibas, la mente, eso lo decíamos cuando hacíamos los grupos de Sankirtan para hacer los mantras. Había reuniones de mantras cada 8 días, ¿te acuerdas? Los Claro, sí, domingos sí. era, ¿no? Eran seminarios de Sankirtan. Y entonces cada uno decía el mantra que más o menos, y realmente se hacía un mantra como oficial. Los poderosos en esa época eran Radha Govinda, Radha Modal, Chaitanya Chandra, Gopinath, Toca eh, Krishna. ¿cómo? Hasta Toca Krishna, Krishna. sí, 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 sí. Eh, Exigopal. Satsigopal, que era el que salía Satsigopal salía de dote y en culta y con tilaka. La mayoría de nosotros salíamos de civiles, pero Satsigopal, igual la madre Vaishnavi. ¿Dónde está la madre Vaishnavi en este momento? Bárcena. Está en Bálsana, la madre Vaishnavi, vamos a invitarla aquí a nosotros aquí tenemos que, ¿tú podrías contactarla con Nitai? Sí, sí, claro. Sería lindo invitarla. La madre fue también histórica, ella fue de las primeras madres que empezó a salir a los buses, si no Ah, la primera, ¿cierto? a ver, si no, antes de ella hubo algunas que... Sí, sí, Chándrica. sí, sí, la esposa de Brindavan Chandra, ¿cierto? No, también, sí. Bueno, ella más o menos con el incienso, pero Chándrica subía a los buses. ¿Recuerdas de Chándrica? Bueno, Chandrika vino después de que yo me fui, era la que era novia de Salsigopal, ¿cierto? Ajá, Sí, esa ya ya no la conocí bien, porque eso fue, yo me vine en el 87, salí de Colombia, pero, pero habían clases de Sankirtan, los mantras, era lindo, había una dinámica y era dirigido todo por Harías Maharaj y Gurudeva, ¿no? claro. La inspiración de salir a los buses era indudablemente en esa época. Se llegaba al templo y la verdad solamente se quedaba quizás el cocinero, pero todo el mundo iba para afuera, porque pues habían muchos proyectos en esa época, entonces pues se necesitaba colectar para todo, se necesitaba Lashmi para todo y habían devotos sanquiltaneros de pinturas como Harijal Maharaj mismo salía con pinturas. ¿Te acuerdas? Sí, Salía Maharaj, salía con pinturas. Estaba el Prabhu Kanka, que salía con pinturas. Yo lo acompañé a él por el norte, por el Chico. En alguna ocasión lo acompañé a él. Me estaban entrenando para distribuir pinturas. Estaba el Prabhu, Madhavendra. Mahavendra Puri. Mahavendra Puri. Yo me río porque eran unos personajes increíbles. Mahavendra Puri era un personaje, él era de la costa. Era cartagenero. ¿Cómo? Era cartagenero. Era cartagenero, ¿no? Cartagenero. Y él tenía su familia completa, él tenía su esposa, la madre, ¿cómo se llamaba? Mitravinda era que llamaba la esposa, Mitraín era la hija. la hija. Él tenía dos Mitraín o tres y hijas, y Mukunda. Mukunda. Mukunda, Mukunda. Mukunda era un niño La mamá moreno. era Sisastaka. Ah, madre Eso, se la llama madre Mukunda, sí, Hare Sasta. Krishna, qué gusto. Ujú. Sin Sastaka. Entonces, el niño era bien travieso, ese Mukunda era re travieso. Y yo se la montaba, yo lo molestaba, le daba su coscorrón, o le pegaba su pellizco, que era que se metía por las ventanas, era terrible. Y yo me acuerdo mucho que el Mukunda me decía, cuando sea grande como mi papá te voy a golpear, me decía, ¿no? Sí. Él me decía, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que una vez llegué en el 89, yo duré 2 años sin ir a Colombia después de que viajé en el 87 a Estados Unidos, yo volví 2 años después, de todas maneras, o años después, en alguno de esos años que yo llegué, eh, yo estoy al frente de la deidad en Goranga Branches, pero estoy así, cuando alguien me toca la espalda así, me toca en la espalda, y yo volteo a mirar así, y voy mirando así, miro para arriba, ese muchacho medía como 1,90, ¿no? No, igual de alto el Era, papá. era igual que el papá y grueso así, y me dice, hola Vaishnava. Pero él me había amenazado y yo, pero no, igual hicimos amistad linda. Desgraciadamente ese devoto, pues, eh, la Bueno, historia de Mukunda fue, o sea, él se fue para la calle, empezó a andar con gente en la calle,
Y resulta que una vez por allá en un sitio, por Chapinero fue la cosa, ¿no? Por Chapinero, por alguna parte así, él le robó una chaqueta a unos muchachos, así de frente, le quítese la chaqueta, se la quitó y se la puso. Y el tío de los muchachos, apareció el tío de los muchachos y le dio bala, lo mató. Qué pena, ¿no? Jovencito, ¿cuántos años tenía? ¿21 años? ¿22 años? No, menos. Menos, ¿no? Ah, Sí, sí, qué pena. Eso fue un golpe para ellos muy duro. Y bueno, eso era el devoto, me extendí con él porque él era muy particular, el cartagenero, el devoto Maravendra Puri. Él llegaba con los cheques yo en ese tiempo administraba la bodega y él llegaba, ahí está, esos cheques para los vividores. Él tenía mucha rencilla en contra de Acanca. Le tiraba a Canca, entonces eh, hacía política un poco, pero era estático, era devocional. La última vez que lo vi en Goranga Rabra, Yesbara, volvió, porque esa fue la otra historia linda, fue que él volvió, hace unos 6 años atrás, él volvió, y él volvió y estaba en la cocina, ayudando en la cocina, y salió igual, así con la misma voz. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Te acuerdas cuando se hacía Sankirtan y que todos conectábamos y había ese poder? Ahora se ha perdido todo eso. Tenía la misma actitud de política igual, lo que él siempre tuvo esa actitud así como rebelde, ¿no? ah. Y, y pues tú sabes algo cómo se fue el planeta. Ah, sí, abandonó el cuerpo, creo que estaba en Barça, ¿no? Él vivió en Barça hasta que murió. Sí, exacto. Sí, cuando lo vi la última vez, él estaba en Bálsama, como te digo, en la cocina. Y ahí estaba, pero estaba con la misma actitud y bien lindo. O sea, la misericordia de Krishna, Krishna lo volvió a traer porque duró como, ¿cuánto? 35 años. Claro. Vivió un Ah, tiempo en Montería, pero igual seguía distribuyendo pinturas. sí, se dedicó a vivir pintura toda la vida. Y, y ahí abandonó el planeta en Goranga Rabra, ¿verdad? Pues una bendición, indudablemente. Indudablemente fue una bendición que Krishna lo volvió a reincorporar, o sea, lo trajo a su lugar, la deidad, ¿no? Eh, Donde la deidad lo trajo otra vez, es muy particular eso. Entonces, tengo que revisar. Gurúa me mandó 74 puntos para que habláramos. Su Arruda, también Gurúa me habló. Bueno, ya está por llegar Prabhu Escalita, en cualquier momento entra. Ahí está Dwarkana, que se pueda contar un poquito también. Dwarkana, Hare Krishna. Otra de las personas que Gurúa quería que habláramos era de Krishna Karnamarita. el También, próximo nombrita, sí, claro. también tenía una familia famosa. Madre Semacunda se acuerda. Yo me acuerdo de Lalita, que era la hija de ellos. Mrigananda. Lalita. Hare ¿Cómo? Krishna, buenos días. Hare Aquí Krishna, habemos 4 o 5 que nos acordamos de esa época, porque está Dwarkana, está Gouranitay, está la madre Semacunda. ¿Qué más de...? Hare Krishna, Prabhu, Dwarkana, Hare reverencia. Krishna, sigue, habla algo. Hare Krishna. Oiga, Prabhu, usted hablaba ahorita de Krishna Kanamrita, por un lado. Ajá. Y por el otro, de quién fue una de las primeras madres que se subía a los buses, es la madre Gorpurnima. Gorpurnima. Gurpurnima, sí. Sí, ¿Cuál era ella, ella? Era una amiga de Prabhu Govinda. Ah, en- ok. La madre Ganga, esa fue sí, súper sankirtanera. ella distribuía hartos libros. Con ese tiempo una vez dice que subió a un bus y distribuyó 40 libros, todos los pasajeros los llevaron. Y Krishna Kanambrita no era el que vivía en Armenia. No, Prabhu Krishna No, Karamita fue el primero que compró Brindavanita, pero no la Brindavanita actual, sino otra. Cerca de allá donde está Brindavanita Que también. hacía incienso. Ajá, una fábrica de Ah, la incienso. hacía incienso, sí. Pero había un devoto que él vivía en Armenia, ¿cómo era que se ese era un llamaba? devoto que tenía Ese varios era hijos, que Krishna tenía su Chandra. esposa. ¿Cómo llamaba? ¿No? El que vivía en Armenia era Krishna Chandra y la madre Radha.
Rada, ¿cierto? Ah, Más Esta, sí, sí. bonito. Yo me acuerdo de él porque él me llevó, estábamos en Bárcena, que yo me entregué en Bárcena, y él me llevó al Templo de la 54. Y los devotos ahí, eso nos daban en unos platos redondos, frazada, y no, usted no, que usted todavía no es devoto, que no sé qué. Y él dijo, sí, él ya es devoto, él ya se entregó. Y él decía algo muy bonito que decía que uno donde quiera que vaya, tenía que hacer, más que predicar, hacer amigos. Que un amigo era una parte donde uno llegaba y siempre los amigos servían más que esto y él siempre predicaba bastante y tenía 2 hijos. ¿Se acuerda de los hijos? Que ellos como que después vinieron como de la misma ¿Quién? edad. ¿Krishna Este, Karnamrita? no, el que vivía en Armenia, ¿cómo es que llamaba? Ah, sí, Sahadeva y Nakula. Sí, sí, sí. Krishna y la Hare Krishna devotos. La Eso, madre Malati, era hija del Prabhu Eso, Krishna Chandra, la correcto. madre Radharani. Madre sigue conectada, está en Bogotá todavía. Sí, Malati siempre va a los festivales en Bárcena. Sí. Ajá. había otra familia, ¿se acuerda de Bandiravanu? Ah, de Ah, Cúcuta, sí. Pero Bandiravanu. no, historia Bandiravana. triste, el también que se volcó con los devotos. Ok, sí, con ese Bandiravanu tenía varios hijos también y su esposa estaban ahí y era cascarrabia del Bandiravanu. Ajá. Después le decían, no al canal que le decía es que bandido Vanu. Mira, bueno. Ese día del accidente, Grueva les dijo que no sacaran ese camioncito porque ese ya estaba muy estartalado y no hicieron caso y lo sacaron y ¡pam! Se Tenga y quedaron eso sin frenos y mataron a un ciclista. sí. Y ese iba por era un jueves santo, jueves Ajá. santo, que habían hartos heridos, esa vez hubo hartos heridos. No, esa vez, no, esa vez estuvo tremendo, tremendo. Ahí se salvó Lilaras de morir. Sí. Ah, Lilaras estaba pequeñito y quedó colgando en una cerca. sí, y eso había una madre alta. Ah, como que la madre la hermana de los Pándavas, me parece que estaba ahí, yo no sé, Krishna Vilasini. como que sí, No, ella hay, todavía no había llegado. y yo tenía La unas madre se gafitas. llama Sundara. Se llama Ella se llama Sundara. Sí, se Ajá. llama Sundara, era que llamaba. Ella no regresó, yo no sé. Y yo tenía unas gafas y se me cayeron y yo lo primero que decía, ay, mis gafas, y todos heridos, todos heridos. Ah, estaba la madre Bisaca, varios. La No sé, madre Artini. Ramavi. sí, Artides, Ahí llegó Prabhu harto. Escalita, para que está manejando. Hare Krishna, Prabhu Escalita, reverencias. Lo escuchamos, Prabhu Escalita, ponga el micrófono. Lo vemos, pero no lo escuchamos. Hare Krishna. Lo escuchamos ahora sí. Hare Krishna, Prabhu Escalita, reverencias. Jai Vaishnava Prabhuji. Haribol. Mis reverencias a todos los devoticos aquí, todos los lindos devotos que nos acompañan. Gracias. Yo estoy, yo estoy yendo para Bárcena y mi intención estaba en llegar a Bárcena y poder desde allí, pero no alcancé porque hay mucho trancón
en los ¿En qué trabajos parte que va? están haciendo. ¿En qué parte va? Ya pasé Soacha y más adelante, pero como están en muchos arreglos por el Transmilenio que se lo están montando aquí en esta parte de Soacha, entonces no me dio salir de Bogotá.